a Job capítulo 1, versículo 1 al versículo 12. Job capítulo 1, versículo 1 al 12. Ubíquese allí, todo esto está preparado, bien bonito, pero bueno. Son detalles. Lo importante es la palabra. Dice allí, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y aconteció que, habiendo pasado un turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Job, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende tu mano ahora y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Padre, gracias por este tiempo de reflexiones que vamos a tener, Señor. Gracias por darnos la oportunidad, por permitirnos tener este tiempo, porque básicamente muchos de nosotros hemos sido golpeados fuertemente desde el mes de marzo, Padre Santo. Y de verdad que necesitamos escuchar esta palabra, y necesitamos compartir esta palabra, Padre Santo, para que vengas, Señor, a nuestras vidas, Señor, esa tranquilidad, esa paz, ese sosiego que solo tú puedes traer, Señor. Esa fortaleza de alma, de espíritu, Señor, que solo tú puedes traer a nuestras vidas, Padre Santo. Te alabo a ti, te pido que el próximo mes sea un mes de bendición, Señor. Aún más, Padre Santo, para predicar aquí tu palabra los domingos, para los grupos de apoyo los sábados, para los versos a memorizar, para cada cosa que se vaya a hacer aquí en este lugar, Señor. Que sea una bendición, Señor, y que al terminar este tiempo, Padre, realmente todos hayamos sido de una u otra manera consolados, Padre Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, Señor. Amén y amén. Hermanos, muchas veces oímos de tragedias que le suceden a la gente. Y no sé si cuando usted las escucha, no sé si yo sea el único, uno de los primeros pensamientos que viene a mi cabeza es, ¿cómo respondería yo si eso me ocurriera? Cuando usted ha leído la historia de Job, y yo, tal vez nos hemos encontrado también muchas veces haciendo esa misma pregunta. ¿Y si eso me hubiera ocurrido a mí? Porque si usted sigue leyendo el texto, se da cuenta que abruptamente, en un abrir y cerrar de ojos, Job pierde su economía, pierde su familia y pierde su salud. Abruptamente lo pierde. Y la pregunta es, ¿y si esto soportaría nuestra fe algo como esto?
porque esto se lee rápido ahí y se dice rápido, pero póngase a pensar en eso. Usted sigue leyendo en su casa, se da cuenta que él pierde su economía, pierde su familia y pierde su salud. Ahora, vamos a aprender durante esta campaña algunos principios importantes acerca de cómo Job salió del sufrimiento profundo a la bendición profunda. Amén. Y vamos a empezar a hablar, por tanto del comienzo del libro como del final del mismo. Y lo primero que uno nota cuando lee la historia de Job es que él era un hombre de fe. Y esto hace llamativo el caso. Si usted se da cuenta, en el versículo 1 allí de Job, dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Imagínese esta calidad de hombre: perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Creo que ninguno de nosotros cabríamos dentro de esta descripción. Dice también que él era grande, el más grande de todos los orientales. Era un gran hombre, era un hombre de fe. Y nos vamos a dar cuenta, ya nos dimos cuenta en esta lectura inicial que tuvimos, que Job no va a sufrir porque él sea malo, porque Dios lo esté castigando, o porque él hubiera cometido algún error. Fíjese que paradójicamente Job va a sufrir de la manera que va a sufrir porque es un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, ¿no? Y esto es muy importante comprenderlo desde el comienzo porque, entre comillas, digámoslo así, en el caso de nosotros, a la gente buena también le suceden cosas malas. No es el hecho de que porque somos cristianos, servimos al Señor, tratamos de serle fieles, vamos a ser inmune a las calamidades, al dolor o a la tristeza, sino que vamos a estar expuestos a ellas también. Y muchas veces, así como Job, la razón de que suframos o tengamos alguna calamidad no la va a encontrar usted en alguna disciplina de Dios en su vida, no la va a encontrar en algún error que usted cometió. Sencillamente usted está allí porque usted es un hombre, una mujer de fe, porque usted es un hijo, una hija de Dios. Él sufre porque tiene la capacidad de sufrir lo que está sufriendo. Tiene ese tipo de fe que puede salir al otro lado y recibir la bendición que se encontraba al final. Dios, entonces, nosotros que conocemos toda la historia sabemos que Dios tenía buenas razones, tenía sus razones, y que estas razones de Dios para hacer pasar a Job por lo que lo hizo pasar eran buenas. Job las desconocía por completo, pero las razones que tenía Dios para hacerle pasar por la pérdida económica, la muerte, la pérdida familiar y la pérdida de su salud eran buenas. Figúrese que cuando nos suceden cosas adversas, una de las primeras preguntas que viene a nuestra mente es: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a otro? Y creo que es una reacción natural y empezamos como que a buscar razones de ¿por qué a mí? ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué de esta forma? Y yo quiero decirle algo: tal vez como a Job, un día se le muestren las razones por las que se pasa a veces por situaciones. Vemos que al final del libro Job pudo haber descubierto por qué le tocó pasar todas estas cosas. Pero tal vez no. Pero sin embargo,
esa verdad que acabo de decirle tiene que resonar en nuestra fe. Dios tiene sus razones. Y esas razones, aunque nosotros las desconocemos, son buenas razones. Pero la gran pregunta es, si acaso nosotros cuando sufrimos podemos descansar en esta gran verdad. Esa es la gran pregunta, hermanos. Si usted puede descansar en esa verdad, es decir, puede que no entienda, puede que jamás entienda. No sé por qué soy golpeado de esta manera. Perdí mi economía en esta pandemia. Tal vez sufrí la muerte de un ser querido, sufrí la enfermedad. Estoy sufriendo la depresión, la tristeza. Pero no sé, pero puedo descansar en la verdad de que Dios tiene sus razones y que esas razones son buenas. Pero la gran pregunta es, ¿podría usted de verdad creer esto de tal manera que pudiera descansar en esa verdad? Que usted pudiera decir, para los sufrimientos de ahora, que vivimos ahora por causa de esta situación, pero para los que vengan con los años y las décadas, ¿puede usted descansar en esa verdad? No le estoy invitando a tratar de entender por qué. Específicamente Dios puede hacer algo así o permitir algo así o permitir que Satanás haga este tipo de cosas. Le estoy invitando sencillamente a comprender una verdad, y es que Dios tiene sus razones y que esas razones son buenas. Y que necesitamos ese tipo de fe que cree este tipo de cosas, y así pasa el desierto, peregrina por esta tierra. Es lo primero que quiero dejarle en su corazón en esta mañana. Job era un hombre de fe, y precisamente porque es un hombre de fe, le tocó sufrir, hermano. Pero quiero empezar también a hacer reflexiones yendo hasta el final, porque el final es sorprendente, hermano. Capítulo 42, versículos 12 y 17, vamos a mirar ahora. En Job capítulo 42, versículos 12 y 17. Es necesario, empezando esta historia, ir al final. Es necesario. Porque es allí donde puede tomar relevancia para nosotros. Dice ahí, ya terminando el libro, dice, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y luego al final dice, y murió Job viejo y lleno de vida. Lleno de días, perdón. Entonces, no podemos obviar este final, ¿no? No podemos no tenerlo en cuenta en este inicio, y más cuando acabamos de darnos de saber, de entender que Job fue fuertemente probado y cayó en una desgracia terrible, en una calamidad terrible. Entonces, si uno lo deja así, queda como que, bueno, ¿y aquí qué pasó? Por eso hay que ir al final. Ahí dice que después de todo lo que pasó Job, todo ese sufrimiento, todo ese dolor, toda esa calamidad, entonces Dios bendijo a Job más que en sus primeros días, y que él disfrutó de una larga vida y que murió en su ancianidad. Y esto es importante decirlo por lo que ya le comenté. Se fija que Dios tenía sus razones. No es esta la única razón por la que Job le tocó sufrir, pero era una de las razones de Dios. Y Dios tenía sus razones desconocidas para Job al comienzo del libro, pero eran buenas razones. Buenas razones. Pero Job
capítulo 1 al capítulo 42? Esta es otra pregunta muy importante, porque precisamente de esto trata esta serie de reflexiones. Lo que le voy a invitar es que junto a mi persona, este servidor, los líderes de la iglesia, traseguemos un camino desde hoy hasta allá, el quinto domingo, ya no recuerdo la fecha, en octubre, y podamos ver cuál fue el peregrinaje de Job del capítulo 1 hasta el capítulo 42. Y nos vamos a dar cuenta de algo muy general. Le voy a decir algo muy general. Y es que el final de la historia fue marcado por el proceso. O sea, acabamos de leer lo que pasa en el capítulo 42, ¿verdad? Usted lo ve. Pero ¿cómo se llegó a eso? ¿Por qué razón se llegó a eso? ¿Por qué el final no fue otro, hermanos? Porque el final no fue que así como comenzó el capítulo 1, así termina la vida de Job en el capítulo 42, exactamente igual. ¿Qué fue lo determinante? ¿Cuál fue el cambio? ¿Qué fue lo que marcó ese proceso para que el final fuera eso? Entonces, seguramente, si Job responde de una manera diferente, distinta a la que vamos a ver en el libro que él respondió, entonces, hermanos queridos, el final no hubiera sido ese. Pero fue precisamente porque Job responde de cierta manera, que es la manera que vamos a descubrir los sábados, los domingos acá, en los devocionales, en las microcápsulas, que la historia termina como termina. Entonces, es tremendo hablar de la calamidad, ¿cierto? Es tremendo sentirla en su cuerpo, vivirla en su casa. Es una situación muy complicada de vivir. Y las hemos vivido, las estamos viviendo y continuaremos viviéndolas. Gracias a Dios no todo es calamidad en nuestra vida, pero nos visita de vez en cuando. Y tenemos que aprender a responder a ella de tal manera que el propósito que Dios tiene con nosotros en ese sufrimiento, en ese dolor, se cumpla al final de la historia. Que la calamidad no nos derrote, no nos hunda, no nos quite la fe, no nos quite el gozo, no nos quite la tranquilidad, sino que al final la calamidad, el sufrimiento, el dolor, nos lleve a ser hombres y mujeres de Dios, nos lleve a conocer más de Dios, que ya vamos a hablar de eso, nos lleve un nivel más arriba. Eso es lo que estamos pretendiendo en esta campaña. Entonces el final es sorprendente. Pero el final es sorprendente porque fue marcado por un proceso, que es el proceso que usted y yo vamos a entender a lo largo de este mes. Y seguramente la campaña le aprovechará mucho si usted participa como es de ella y puede llegar a asimilar estos conceptos y a responder de esa manera. No estamos hablando de cosas fáciles, hermano, porque estas cosas se dicen así, pero vaya vívalas, vaya siéntalas, vaya experiméntelas. Y aún más, vaya y responda en medio de ellas cuando no queremos cantar, cuando no queremos orar, cuando la fe se debilita y se tambalea, a decir, claro, yo voy a poner en práctica lo que hizo Job. Ahí es donde nos damos cuenta cuánto dependemos de Dios y cuánto necesitamos de su gracia para poder vivir de la manera que Job vivió su tragedia. Ahí es donde nos damos cuenta. Por último, quiero dejar ahí en su corazón este último pensamiento, y es el objetivo determinante.
En el mismo capítulo 42, versículos 5 y 6, tenemos el objetivo determinante de la calamidad y de la prueba en nuestras vidas. ¿Qué dice ahí? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Entonces, todo este proceso, usted va a ver, no fue que Job no se mostró absolutamente perfecto en todo el proceso. Gracias a Dios, porque llega a cierto punto de la historia donde uno la lee y uno dice, no, pero pues es como que muy perfecto esto para mí. Pero luego empieza a darse cuenta de cómo Job también flaquea a veces, se pregunta. Bueno, y ahí dice, bien, bueno, Job, en algo me parezco a Job. Entonces, él tiene todo su proceso. Lo último es que Dios le habla. Y cuando Dios termina de hablarle a Job, esta es la reacción de él. Que él dice, de oídas te había oído. En otras palabras, yo pensé que te conocía. Yo pensé que sabía quién eras tú. Y si usted lee el capítulo 1 se da cuenta, pues, como un hombre, esto dice eso, temeroso de Dios, recto, perfecto, hacía sacrificios, vivía pendiente de la espiritualidad de sus hijos. Pero figúrese la sorpresa al final del libro. Job no conoce a Dios y él lo reconoce. Dice, yo pensé que te conocía. Yo pensé que sabía de ti, yo pensé que teníamos una relación. Pero después de todo esto, ahora mis ojos te ven. Lo que abrió los ojos espirituales de Job, lo que abrió los ojos de Job a Dios, a una mejor conciencia de Dios, a la realidad de Dios, fue todo este sufrimiento que pasó. En otras palabras, Job le dice a Dios, yo sabía de ti, había oído sobre ti, pero ahora puedo decir que realmente te conozco. Y esta es una de las bendiciones de la prueba, digamos, del dolor, de la calamidad. Que cuando salimos de ella, conocemos un poco más a Dios. Somos un poco más valientes, tenemos un poco más de fe. Es una de las bendiciones, digámoslo así. Y Job también lo experimentó. Y luego, acto seguido, nos lleva al hecho de que conocer a Dios, el versículo 6, conocer a Dios, hermano, nos tiene que llevar necesariamente a arrepentimiento, a sometimiento, a la humillación ante su presencia. Y una cosa necesariamente tiene que seguir a la otra. Usted sufre y usted conoce a Dios. Y ese conocer lo único que lo va a llevar es a más sometimiento, a más humillación, a más arrepentimiento delante de su presencia. En últimas, a crecimiento espiritual. Ahora, note esto, cuando Job dice estas palabras, y muy importante comprender esto, cuando Job dice esas palabras, él no tiene ni el doble de hijos, ni el doble de animales, ni nada. Ahí, en el capítulo 42, Dios termina de hablarle y él dice esas palabras y así, sarnoso como está, con la sarna que dice el capítulo 1 que lo cubrió todo su cuerpo, sarnoso, llorando la muerte de sus hijos, arruinado económicamente, así es que él expresa estas palabras. Muy importante ello. Y después de que él expresa esas palabras, dice, yo no te conocía, ahora te conozco. Y me arrepiento de las cosas que hice mal y que dije y todas estas cosas. Es que viene la bendición.
¿Se fija? Él no está diciendo eso ya sano. No está diciendo de Dios te había oído, ahora me arrepiento. No está diciendo eso sano, ya con plata otra vez, con hijos de nuevo. No. Está diciendo eso, experimentando esto en su cuerpo, en su vida, en su ser. Entonces, yo quiero que usted comprenda esto. El objetivo determinante, el objetivo más importante, como le dije al comienzo, no es esperar, bueno, ahora estoy sufriendo, vamos a ver cómo es que Dios me bendice al doble. Y cómo Dios me saca adelante, y cómo Dios hace grandes cosas, que seguramente las hará. Porque Dios tiene sus buenas razones. Y no nos dejará ahí en el lodo cenagoso, ahí hundidos, ahí vueltos nada. No, saldremos adelante, hermano. El tiempo andará y saldremos adelante. Sino que el objetivo más importante, ahora que nos tocó vivir esta pandemia, algunos se enfermaron, otros perdieron cosas, otros han sufrido depresión, la falta de sueño, la incertidumbre, el dolor y todo este tipo de cosas. Entonces, necesita usted comprender que necesitamos conocer a Dios. Y a eso queremos llevarlo a lo largo de este mes. A que conozca a Dios. En medio de la tribulación, del dolor, de la angustia. Y que cuando termine este tiempo usted pueda decir, como dice Job, de oídas te veo y de ahora mis ojos te ven. Yo me arrepiento, Señor. Yo me someto a ti. Yo me humillo ante tu presencia. Porque en últimas de eso trata esta campaña, hermano. Eso es en últimas de lo que esta campaña trata. De que demos gloria a Dios a través de nuestra aflicción. De que Dios sea glorificado en medio de nuestra pérdida. Sea glorificado Él. Que esto es lo mejor a lo que podemos apuntar en momentos como estos. Entonces, aprendemos hoy que en la historia de Job sobre el sufrimiento, que a la gente buena también le pasan cosas malas. Que muchas veces, hermano, sufrimos no porque estemos siendo castigados o porque seamos malos o porque hayamos cometido algún error, sino que sencillamente sufrimos, directamente sufrimos, porque somos hombres y mujeres de fe. Y necesitamos comprender allí que cuando eso pasa es porque Dios tiene sus razones y sus razones son buenas. Y es muy importante que nosotros aprendamos a descansar en esa verdad. No solo que Él es un hombre de fe, sino que el final del libro es sorprendente. Porque Job en última resulta siendo más bendecido que lo que era cuando comenzó su dolor, su tristeza. Pero eso no fue gratis. Eso no fue que solo fue pasar y renegar y quejarse y bueno, ¿y qué pasa? No. Sino que ese final fue marcado por un proceso, que es el proceso que vamos a comprender a lo largo de esta campaña, a lo largo de estos días, el proceso. ¿Cómo responde Job? ¿Qué pasa en el libro? ¿Qué hace él? Que hace que este sea el final y no otro, porque pudo haber sido otro, pero fue este. Y por último, comprender el objetivo determinante. Fíjese que ahí en el capítulo 42, versículos 5 y 6, los últimos versículos que leímos, Job está tratando de entender por qué pasa esto. Y Dios se le revela y no le muestra por qué. No le dice nada sobre sus razones, no le dice nada sobre por qué está pasando ello. Sencillamente le revela quién es Él y le muestra a Job, le dice, bueno, ¿tú quieres respuesta? La respuesta es, mira, este soy yo. Y Dios le habla ahí de su soberanía, Dios le habla ahí de su poder, Dios le habla ahí de su inteligencia. En esa última charla, de eso le habla Dios a él. Porque Dios no está obligado a respondernos por qué, si no quiere.
Pero cuando preguntamos por qué, lo que Dios hace es revelarse a Él y decir, ¿por qué no? Sencillamente, yo soy soberano, yo soy todopoderoso, yo soy sabio, yo sostengo el universo con mi poder. Que te baste eso. Y Job conoce a Dios después de su tribulación, que fue en últimas el objetivo más importante de todo. Y Job se arrepiente y se humilla ante Dios, que en últimas es el objetivo más importante de todos. No que seamos doblados y que la bendición sea doble para nosotros, sino que lo más importante es que podamos dar gloria a Dios a través de nuestra aflicción y que Dios sea glorificado en medio de ella.